Vamos a trabajar con lo que son las fotoresistencias o fotoceldas. Son muy pequeñitas. Ahora les comparto una pantalla donde la vamos a ver mejor. Y bueno, nos va a servir para censar la cantidad de luz. De alguna manera, medir la luz que nosotros tenemos y utilizarla para alguna aplicación que nos sirva a nosotros. Ahora les pongo un PowerPoint y les comento un poco. A ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, LDR o Light Dependent Resistor, que es una resistencia que varía en función a la cantidad de luz que incide sobre ella, ¿sí? Prácticamente todas tienen la misma formita, tienen dos patas, porque es un resistor. Estas patas no tienen polaridad, simplemente es como una de las resistencias que nosotros usamos para ponerle a los LED a cualquier parte del circuito, pero que su valor óhmico, eso es el valor de resistencia, los ohms, varía en función a la cantidad de luz que incide sobre ella. Y vamos a ver un poquito más. Bueno, también es llamado fotoconductor, fotocélula, resistor dependiendo de la luz. Bueno, tiene varias maneras de las que se los denomina, pero básicamente todas hacen lo mismo. Yo nunca al menos me encontré con una que sea diferente. Eh, Acá tenemos una gráfica de esta variación de la resistencia en función a la cantidad de luz. En este eje tengo el lux, me dio la cantidad de luz expresado en el sector izquierdo para cuando hay poca luz, y acá en el sector derecho cuando hay mucha luz. Y fíjense cómo cae el valor resistivo, que empieza con un valor bastante grande, una resistencia de 100K es un valor muy grande para una resistencia, y aquí, a medida que aumenta la luz, va disminuyendo a valores muy, pero muy pequeños, ¿sí? Entonces, el rango de variación que tiene la resistencia es súper, súper grande. Eh, y bueno, ahí es donde nosotros vamos a aprovechar esta característica, ponerla dentro de un circuito, que ya lo vamos a ver, un circuito divisor de tensión, un circuito muy sencillo, y que a ustedes ya les tiene que resultar bastante familiar, porque hemos trabajado tanto con, bueno, con el potenciómetro o con... hemos hecho un trabajo ya con este divisor de tensión, donde acá, en esta parte de arriba, yo conecto la fotoresistencia, ¿sí? Uno de los terminales conectado al terminal positivo. Este me figura 9 voltios, pero nosotros siempre lo vamos a conectar a 5 voltios en el circuito de la placa Arduino, pero también podríamos, dependiendo si necesitamos para alguna aplicación en particular, podemos conectarlo a otro nivel de voltaje, y el otro extremo del circuito a 0 voltios. Acá le ponemos, característico ponerle una resistencia de 10K, aunque esta resistencia podría ser una resistencia variable, podría ser un potenciómetro, podría ser un preset, que es un tipo de potenciómetro también que varía su resistencia, eh, para que aquí a la salida, en este que dice Vout, entre este punto y el negativo, me varíe el voltaje de salida. Ya
con la experiencia que ustedes tienen, ese voltaje de salida, ¿dónde lo pondríamos? En la entrada de lectura analógica de la placa Arduino, o sea, en el conversor analógico a digital. Entonces vamos a tener un nivel de variación de tensión entre estos dos extremos, y esa variación es la que nosotros vamos a trabajar posteriormente, ya cuando tenemos los valores digitalizados, y ver para qué nivel, digamos, yo tomé una decisión, o sea, un nivel puntual, o sean varios niveles, o puedo hacer un mapeo y poner la cantidad de niveles que yo quiera, que sean proporcionales. Este, dentro de este circuito, nosotros, si queremos analizar el nivel de voltaje de salida, yo lo puedo hacer a través de esta fórmula matemática, que es la fórmula del divisor de tensión. Simplemente tengo los valores en ohms de la resistencia y el valor en voltios de la tensión que yo aplico acá. Yo podría calcular cómo esta resistencia varía la intensidad de la luz en función a la... perdón, varía el valor de su resistencia en función de la intensidad de la luz. Para una intensidad de luz puntual podría calcular el valor acá de salida, de tensión, ¿sí? Y bueno, entonces este es parte del circuito que nosotros vamos a armar hoy, vamos a probar cómo funciona esta fotocelda, fotoresistencia. Simplemente el divisor de tensión armado, acá le ponemos el terminal positivo. En el otro extremo de la resistencia, de la fotoresistencia, conectamos la resistencia. El valor puede ser de 10K, pero también podría ser cualquier otro valor, ¿sí? Eh, el valor de 10K es un valor recomendado. Podría ser 4,7. Bueno, podríamos probar a ver cómo queda. Y desde este punto medio salimos aquí al A sub 0 o a cualquiera de estas entradas analógicas del Arduino. Del otro extremo va conectado a negativo. Ya, la conexión es muy sencilla. Comercialmente la encontramos, bueno, normalmente mucho más económico es esta presentación, ¿sí? Nosotros vamos a una casa electrónica, pedimos una fotoresistencia o LDR y nos van a mostrar este modelito un poco más grande. Hay uno intermedio y uno más pequeño, que es el que tengo yo acá. Y bueno, lo único que varía es la variación de la resistencia en función, digamos, tiene curvas diferentes de variación de resistencia, pero todas, en general, disminuyen su resistencia cada vez que aumenta la intensidad de luz que incide. Y esto los venden directamente para trabajarlo con los protoboard en la placa Arduino. Tienen el terminal positivo, negativo, y bueno, acá si quieren una salida digital, con este preset nosotros podremos calibrar un punto de intensidad de luz al que se ponga en 1 o en 0 este terminal digital, y lo mandaría a una entrada digital directamente. Y si no, tenemos la salida a sub 0, donde ya me va a entregar todo el rango de variación de tensión producido por la luz. Bueno, acá hay otro modelito. Este tiene 3 patitas directamente, anula esta pata de sub-0. Y bueno, este es otro de los modelos que se encuentra, viene encapsulado así. Este es más bien un modelo antiguo, hace mucho que ya no las veo, pero para que la conozcan, simplemente son igual. Tienen 2 patitas, no tiene polaridad y varía su resistencia en función a la cantidad de luz. Así que bueno, nosotros vamos, ahora, antes que me olvide, les voy a pasar por el WhatsApp, les voy a pasar el trabajo práctico con el que vamos a trabajar hoy, y parte de este PowerPoint se lo mando por el grupo de WhatsApp. Los envío ahora, así no
No me olvide. Y el PowerPoint. Así les va quedando a ustedes. Y bueno, ahora comenzamos a trabajar con el trabajo práctico de hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar. Vamos a ir al simulador. En el simulador también lo podemos hacer perfectamente. Ahora les comparto la pantalla, un segundito. ¿Cómo me escuchan ustedes? Porque aquí me está dando como problema de conectividad. Me avisan si me escuchan bien o más o menos. Bien, gracias Viviana. Escucho bien. Dice. Eh, bueno, lo primero que vamos a hacer es... A ver, estoy compartiendo bien la pantalla. Sí. Bueno, vamos a trabajar con una de estas fotoresistencias. Acá las tengo. Vamos a poner nuestro protoboard, la placa Arduino. Protoboard, una placa Arduino, vamos a poner un LED también y un par de resistencias. Ahí. Bueno, bueno la idea es hacer el divisor de tensión S. Vamos a ver a una de estas resistencias, la vamos a poner horizontal y la conectamos acá. Esta resistencia va a ser para el LED. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la fotoresistencia y que llegado a un determinado nivel de oscuridad se enciende el LED. ¿Sí? Vamos a, bueno, desde el punto medio de la unión entre la resistencia y el LED, acá vamos a hacer la salida para la entrada a cero. Eso va a ser una entrada analógica que va a leer la variación de tensión entre estos dos. Eh, les voy a mostrar antes, a ver, para que se vea un poco más gráficamente lo que es la variación de... si yo tengo acá una fuente de tensión, acá tengo un LDR y un resistor.
Desde acá, desde el punto medio, a este le voy a poner un valor de 10K. Y desde el punto medio vamos a poner un instrumento para medir la salida. Lo que sale por acá entre este punto y este. Vamos a hacer la simulación. Bueno, ahí dice 8 milivoltios, no sé si se alcanza a ver, vamos a hacer un poco más grande. 8 milivoltios, que vendría a ser 0 voltios. Eso es con 10 lux, que sería oscuridad. Y a medida que aumento el valor, va aumentando el voltaje. Ahí quiero que justo, vamos a correr esto un poquito más acá. A medida que aumento la intensidad de luz, varía el voltaje y fíjense que ya casi al final tiene un crecimiento muy grande, donde acá llega todo el voltaje, prácticamente la fuente, y si no, va variando. Esos valores de tensión que van cambiando son los que nosotros vamos a aprovechar en el conversor analógico digital para poder lo que también podría suceder es que yo conecte al revés. Ahí ocurría de que, digamos, a medida que aumentaba la luz, el valor de voltaje iba aumentando. Pero ¿qué pasaría si yo conecto esto al revés? Si pongo acá abajo la fotoresistencia y acá arriba el resistor. Veamos qué sucede. Vamos 10K. ¿Sí? Voy a correr la simulación. Y ahora, con 10 lux, o sea, con oscuridad, tiene el voltaje total, y a medida que aumenta la intensidad de luz, ese voltaje va cayendo, y cuando está iluminada totalmente esta fotocelda, acá tengo 0 voltios. O sea que podríamos hacer que trabaje de una manera u otra. Igual, digamos, con la conversión analógica y digital, por ahí eso a nosotros tal vez nos resulta irrelevante, pero bueno, es una configuración que la pueden hacer ustedes. Entonces acá ponemos desde el terminal positivo. Esto van a ser los 5 voltios. Y el terminal negativo también lo conectamos. Alimentamos la protoboard. De la protoboard, bueno, acá sacamos los 5 voltios, alimentamos la fotoresistencia. Y desde este terminal conectamos a neutro. Bueno, vamos a poner acá los 10K, a ver si puedo. 10 kilo ohm.
Esta, perdón, no, esta era de 10K. Y esta resistencia es simplemente para que encienda el LED. Así que le vamos a poner 220 ohms. Vamos a alimentar el otro extremo de la protoboard desde esta parte. Aquí este terminal iría al neutro. Y desde acá vamos a conectar a cualquiera de los puertos. Vamos a poner, no sé, el puerto 6. Bueno, ahí ya tendríamos conectado el circuito. Y ahora lo que nos queda es programar. Bien, vamos a poner programación a través de texto. Y comenzamos, bueno. Acá simplemente, bueno, vamos a definir el pin LED. Va a ser igual a 6. Digamos, el pin 6 va a trabajar, se va a llamar LED. Y vamos a decir que LED es salida. Y aquí vamos, bueno, directamente vamos a definir una variable entera también. Lectura o intensidad de luz. Intenluz. Una variable de tipo entera, que es la que vamos a usar nosotros para trabajar con el conversor analógico. Entonces, intenluz va a ser igual a lo que yo lea en A0 bueno, ahí bueno, le cargo el valor a intenluz, lo que yo lea acá en esta entrada analógica, que está conectada a la pata 0, ¿sí? Y ahora, con intenluz, yo lo primero que tengo que hacer es mostrar, digamos, tomar un valor. Yo sé que va a tener una variación entre 0 y 1024, y con ese valor decir, bueno, llegado a un cierto nivel de intensidad de luz, bueno, que se encienda el LED. Vamos a ver, entonces, hacemos un if intent luz es, no sé, menor o menor a cierto valor, menor o igual que, no sé, que 200, pongamos un número de pruebas, ya vamos a ver cuál será el valor apropiado. Entonces, será un valor, digamos, experimental, lo mediremos y veremos cuál es la intensidad de luz que a nosotros nos conviene que, llegado a ese momento, ejecute alguna instrucción. Entonces ahí vamos a poner digital. El LED, que lo ponga en estado alto. Y termina el if, y le vamos a poner un else, que si no, este LED esté apagado. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estamos tratando de hacer?
Vamos a iniciar la simulación y vemos qué pasa. Hubo errores. Sí. Que le falta acá un punto y coma. Y aquí también. Vamos a probar. Bueno, ahí está encendido. Está con mucha luz. Bueno, ahí. Es el valor que pusimos, un valor que no está muy bueno, porque yo apenas muevo acá dentro de la simulación, ya se apaga el LED. Pero más o menos está funcionando. Con ese valor tal vez debería cambiarlo. Vemos si 200 es mucho, pongamos 50. Veamos qué pasa. Ahí. Ah, bien, al revés. Tengo que ir un valor para arriba. A 50 no llega, así que entonces este valor debería ser menor que 300. A ver. Bueno, está funcionando, pero como que dentro de la simulación el valor de oscuridad al que se enciende está como muy sensible, digamos. Yo cambio acá el valor, pero en todo este rango se encuentra apagado y recién cuando llega acá al final se enciende, prácticamente con oscuridad total. Tal vez lo que debería es cambiar el valor de la resistencia. Ahora vamos a ver. Igual, siempre más o menos trabajamos con luz o sin nada de luz para que funcione. Vamos a ver, vamos a poner eh, que me imprima el valor que está tomando de lectura el monitor serie, a través del monitor serie. Entonces vamos a poner acá, habilitar con serial. A 9600 y vamos a hacer que imprima acá el, eh, el valor que toma. Vamos a poner lux, le vamos a poner lux, pero en realidad nosotros estamos midiendo un valor. Después para convertirlo en lux deberíamos compararlo con algún equipo y bueno, darle una tablita, un rango, a ver qué equivalencia tiene el número digital que yo estoy leyendo en función a los lux. Y vamos a poner serie. Acá le pongo la variable que quiero que me imprima. Veamos si funciona. Si no tipea algo Lux, mal. una ¿Sí? preguntita. Lux es para que me diga cuál es la intensidad.
Claro, yo lo que le puse lux, pero es la cantidad de luz, simplemente para que me imprima dentro del monitor serie. Ah, está bien, Acá bárbaro. me Sí, está sí, sí, claro. imprimiendo lux y un Para estar valor. seguro que está, cuál es la cantidad de luz que Claro, recibe. Bien. claro, en sí, como yo no sabría cómo hacer la conversión del número que yo estoy obteniendo, un número digital, que en este momento con oscuridad prácticamente total es 54, que acaba cambiando. Ah, ahí está. Acá ya Va estoy variando. dentro de, claro, varía. Y fíjate el valor que toma, 800, 900. Y bueno, porque lo que estoy variando al incidir, estoy variando la lectura del valor del voltaje que me está tirando acá. Ajá. ¿Sí? No Acá es tengo solo la luz que recibe. claro, un voltaje. Yo lo convertí a digital, ese valor de voltaje. Y bueno, me está tirando un valor. Ahora, para hacer una medida de la cantidad de luz, yo tendría que llevar esos valores, contrastarlo, digamos, con el luxómetro y ver que a esa intensidad de luz, qué voltaje me tira, y decir, ah, bueno, estos son tantos lux. Bárbaro. Eh, ¿Sí? No sé si se me entiende, Viviana. Sí, sí, sí. Sí. Bien, bueno, entonces, bueno, acá yo puedo ver, digamos, yo sé que a la mitad tengo 945, y ahora sí tengo una idea más clara de qué valores usar. Yo sé que si quiero que pase la mitad esa barra, y bueno, le pongo un valor de 900 acá, valores menores que 900. Entonces, ahí está encendido y cuando pase la mitad, ahí se apaga. ¿Sí? En todo este rango de la rama se apaga. Ahora lo que yo podría hacer es, sí, uy, perdón, cerré la pestaña. Lo que yo podría hacer también es cambiar este valor de resistencia y probar con otros valores, a ver si acá me tira un rango, porque a ver si se dan cuenta, digamos, lo que me está pasando, que entre digamos, esta cantidad de luz, que son 800 acá, lo muevo entre este punto y este, tengo un cambio de 100, o sea, me da 100 unidades entre este valor y este. Y entre este punto y este, me da un cambio de 800. O sea, no es una línea recta. Si yo grafico esta variación en función al desplazamiento que tengo acá, no es una línea recta. Entonces, para poder trabajar dentro de un rango que me resulte cómodo a mí, una de las cosas que puedo hacer es cambiar este valor. Puedo probar con una resistencia de 5K y ver qué es lo que pasa. Ahí cambié el valor de la resistencia. Y fíjense, acá voy a obtener otros valores. Entonces, acá tengo tal vez un desplazamiento un poco más lineal en cuanto a lo que yo desplazo desde este cursor. Igual este desplazamiento que estoy haciendo es una simulación de cantidad de luz. Pero yo con la resistencia física
lo que tengo que variar es la oscuridad que recibe la resistencia. ¿Sí? Bueno, y acá tengo algo un poquito más cómodo, que sé yo. Acá el valor se corrió un poco, podría usar 850. Y va a funcionar. Ahí está encendido. Y ahí en 850 se apaga. Y es el cambio que yo tengo. Bueno, y también podría ser al revés. También que aumente la intensidad de la luz en función a... Bueno, mi pregunta es si ustedes en casa tienen alguna fotoresistencia y pueden hacer el circuito real. Yo de hecho tengo acá una fotoresistencia para que probemos el circuito que verdaderamente funciona. Y bueno, la pregunta es si ustedes tienen en casa, o si no, todos trabajamos con el simulador, pero me gustaría que probemos, hagamos una prueba, porque después vamos a ir avanzando, vamos a hacer un circuito un poco más complejo, vamos a tratar de hacer un autito con motorcitos. Hay un auto que ya les voy a mostrar un video, que es un seguidor de luz, que es bastante sencillo hacerlo. Entonces, lo primero que quisiera que hagamos es que tratemos de hacerlo en casa ahora, y probemos este circuito, probemos que funciona y ahí avanzamos. ¿Alguien tiene la fotoresistencia? Bien, Yo Liliana no. Y no sé si alguien más está ahí. Yo tampoco, profe. Bien, bueno, entonces Eh, trabajamos directamente con el simulador. sí, yo sí tengo, profesor. ¿Alguien sí tiene? Sí, yo. Ah, buenísimo. Entonces, me gustaría ver que lo hagas al circuito, que trates de hacerlo, porque es un circuito sencillo, es una resistencia, la fotocelda. Yo también lo voy a hacer acá y vamos a probar qué tal anda. Les dejo compartida la pantalla y, y bueno, hagamos este circuito y después vamos a hacer variaciones de este mismo circuito. ¿Ok? Me dan un ratito, ya estoy con ustedes. Pero quiero que vamos probando.
Si alguien necesita el circuito, ya se los comparto de vuelta. Ya logré que funcione. ¿Cómo? Digo que ya logré que funcione. Bien, buenísimo. ¿Me compartís? ¿Podés mostrarme? A ver, si no lo grabo con el celu y lo paso al grupo. Ah, bien. Dale, sí, sí. No hay problema. Si podés, si no, no hay problema. Yo lo hiciste con el circuito real, trabajaste vos. Sí. Bien. No. Ahí ya se está subiendo. A ver. Ya lo vemos. Bueno, yo también tengo hecho mi circuito real, ahora se los comparto para que veamos que funciona. Ahí llegó el tuyo, ahora lo vemos, a ver si lo comparto por acá. Lo vemos todos. Bien. Ahí está. Cuando incidís luz, se apaga. O sea, con la cantidad de luz, mucha luz se apaga. Y si no, con un poco de sombra, es bastante sensible, pero funciona muy bien. Está bárbaro. Bueno, yo iba a compartir lo mismo acá. Igual lo pongo para que lo veamos. Voy a entrar desde mi celu y lo filmo acá para que veamos que es real, que está funcionando.
A ver. Bueno, acá tengo mi circuito. La verdad que verlo así está medio, medio enredado. Ahí está la fotorresistencia. La conexión eléctrica, tal vez no la entiendan acá, pero es la misma. Inclusive tengo muchas otras cosas que... Pero bueno, ahí este está apagado cuando incide mucha luz. Yo le acerco un poco la mano y se prende porque hago un poco de sombra. Apenas le hago un poco de sombra, enciende. Y está conectado a la placa Arduino. Y bueno, no hay mucha más ciencia. Así que, bueno, era simplemente para mostrar que funciona el circuito. No sé cómo les ha ido dentro del simulador, si lo han estado trabajando. ¿Alguien más que lo haya podido hacer? No sé si lo han intentado. Yo también lo puedo hacer, profe, por en el simulador. Bien, ¿podrías compartir, por favor? Le puedo mandar por el celular también, que tengo un Zoom en el Ah, celular. sí, bueno. Bueno, le mando. Bien. Mientras tanto, vamos a ver. Ahí quiero mostrarles un video de un autito. Buenísimo, funciona bien. Bueno, veo que no han tenido problemas. Y bueno, hay un autito muy sencillo que han hecho. Está interesante tal vez para mostrarlo en clase. Este autito funciona con 2 motores y 2 fotorresistencias. Acá cuando apagan la luz, fíjense que el auto va siguiendo la luz. La idea de este auto es de accionar, lo vuelvo a repetir, ¿cómo se les ocurre que funciona? Acá lo que hace es acciona un motor y lo relaciona cada uno de los motores con una fotorresistencia. O sea que la resistencia que recibe luz hace funcionar el motor. Y la que no hace funcionar el motor. Si reciben las dos, a ver, acá tengo mi autito, no sé si se alcanza a ver. Bueno, la idea es ponerle 2 fotorresistencias. Este no tiene puesta la fotorresistencia. Poner una fotocelda acá y otra fotocelda acá. Y a cada una la asociamos con una rueda. ¿Sí? La asociación tiene que ser cruzada, o sea, esta fotorresistencia trabaja con esta rueda y esta fotorresistencia trabaja con esta rueda. De manera tal que si esta recibe luz, acciona esta rueda hacia adelante. Y si la luz viene desde este sector, se incide así, y el robot se tendría que perfilar y dirigirse hacia la luz. Entonces, como cuando alumbra de este lado, solo acciona esta rueda sola, si gira solamente esta rueda y esta no, bueno, giraría hacia ese lado, hacia el lado de la luz.
Lo mismo pasa que se incide la luz desde este lado y acciona esa fotocelda, giraría hacia adelante esta rueda y se dirigiría hacia las dos. Cuando recibe la luz desde el frente, avanza derecho, porque las dos reciben luz y avanza las dos hacia adelante. Entonces vamos a tratar de hacer ese circuito a través del simulador. Ahora les muestro, les comparto. Vamos a trabajar con un transistor. Bueno. Vamos a tratar de hacer ese circuito. ¿Sí? Vamos a sacar un este LED para que no tengamos más líos de cable. Sacamos lo que no usamos. Y vamos a hacer, bueno, al menos una parte. El circuito de detección va a funcionar igual. ¿Sí? Lo que vamos a agregar es un motor. Este tipo de motores los venden, son accesibles de conseguir, no son muy caros y funcionan bien, digamos. Es un motor de corriente continua. Ya vamos a hablar puntualmente de motores un poquito más adelante. ¿Qué características tienen los motores de continua? ¿Qué otro tipo de motores hay? Son motores de corriente continua. Si yo alimento eh, polarizándolos de una manera, el motor gira para un lado. Si invierto la polaridad, gira para el otro. Idealmente este motor no hay que hacerlo funcionar con la salida de una placa Arduino. Por eso vamos a usar un pequeño transistor que se llama transistor NPN. Son los transistores más clásicos que hay. Un ejemplo de modelo de transistor de este tipo sería el BC548 o el 2N2222. Si yo quiero buscar características de transistores, bueno, hay muchos comercialmente. Este transistor va a funcionar como una llave eléctrica y va a ser la interfaz, o sea, una llave que abre y cierra cada vez que yo le envíe una señal digital desde mi placa Arduino. Para poder usar esa llave, lo que yo quiero que haga esa llave en realidad es que habilite el paso de energía desde una fuente externa, por ejemplo, una batería de 9 voltios. Estos motores normalmente andan con 6 voltios, idealmente hay que hacerlo funcionar con 6 voltios, pero pueden funcionar también con 9 voltios. Hay que tener cuidado nomás de que no se queme, pero bueno. Como yo no puedo sacar de la salida digital directamente y excitar el motor voy a usar el transistor como llave para que me abra y cierre el paso de corriente de esta batería. ¿Me siguen? Escucho silencio. Sí, Tal profe. vez es un no. Bueno, ya va a funcionar como una llave que abre y cierra el paso de la corriente desde la batería. Ahora vemos cómo lo hacemos. Yo, para que funcione esta fuente de energía junto con esta, lo primero que hago es poner el negativo, unirlo con el negativo de todo el circuito. Negativo siempre lo asociamos con un cable negro, y ahí está, ahí queda, ¿sí? Ahora el terminal positivo lo vamos a poner en el motor directamente. Para que ese motor funcione, bastaría que le llegue negativo acá. Y ahí es donde vamos a usar la llave esta, que es un transistor que va a funcionar como una llave. Y lo voy a poner... Ufa. A ver, si usamos otro tipo de cable.
Este transistor tiene 3 terminales. Uno que se llama colector. El colector es el que va hacia el lado positivo del circuito. Uno que se llama base. La base es donde nosotros vamos a mandar la señal de on-off, o sea, de encendido o apagado. Y el emisor, va a ir a negativo. El emisor lo ponemos a negativo. Y en la base, que es donde va a llegar la señal de entrada de la parte digital, vamos a usar, bueno, por ejemplo, la salida número 6. Bueno, esta resistencia debería ser de 1K, que ya está puesta, por defecto siempre está de 1K. Y bueno, vamos a probar si funciona esta mitad del circuito. Acuérdense que mi robot tendría 2 ruedas, pero vamos a probar si funciona con el circuito que ya hicimos. Y está programado igual. Vamos a iniciar la simulación. Y vemos. Bueno, ahí está funcionando el motor. O sea, cuando en realidad esto está trabajando cuando tiene sombra, me parece. Deberíamos cambiar para que trabaje cuando recibe luz. Hay sombra, arranca el motor. Hay luz, se para. Bueno, vamos a hacerlo al revés. Cambiemos el signo este. Probemos. Vamos a ver si anda. Ahí con sombra está parado. Si le llega luz, arranca. No, está parado. Bueno, voy a tratar de hacer un gráfico de cómo es este circuito. A ver si saco el código acá. Para que quede un poco más claro la parte del circuito. ¿Por qué no puedo alimentar directamente el motor desde las salidas? Los motores generalmente consumen mucha energía, mucha corriente. Corriente que no tiene la capacidad, la salida de mi placa Arduino para poder manejar. Acuérdense que el valor de corriente era cercano a 50 mA por cada salida. Y estos a veces llegan hasta más de 1 ampere, sobre todo cuando yo freno el motor. Si el motor se frena porque se atascó dentro del circuito, o porque alguien lo agarró con la mano, por cualquier cosa, ese motor, tratando de girar, pero que está detenido físicamente, intenta girar y produce un consumo de corriente mucho mayor. También aumenta el consumo de corriente si la maqueta de la carga, digamos, el carrito que está llevando es muy pesado, si tiene mucha carga de peso, el esfuerzo del motor también es mayor y por lo tanto demanda un consumo de corriente mayor. Como esa corriente circula por este circuito del transistor, digamos, es una manera de separar el consumo ese del motor, lo absorbe el transistor y la batería. Pero ese consumo no pasa acá al circuito de la placa Arduino. La placa Arduino simplemente está
avisando en qué momento tiene que funcionar esta llave. ¿Sí? El paso de la corriente sería desde esta pata colector hacia emisor, y la que va a avisar si está abierta o cerrada esa llave va a ser el nivel de voltaje que le llega a través del terminal, que es la base. ¿Sí? Le ponemos una resistencia y bueno, con este circuito yo me aseguro que no le pase nada a la placa Arduino y bueno, me aseguro de que el transistor funcione bien. Así que bueno, me gustaría ahora sí ver que prueben este circuito, ya sea en el simulador o si alguien tiene uno de estos motores. No sé si tendrán un transistor, esto no lo había pedido yo, pero bueno, lo podríamos conseguir para la otra clase y bueno, ver si funciona. ¿Les parece? Me gustaría que traten de hacerlo en el simulador ustedes y preguntarles si se entiende la idea de cómo funciona ese circuito para el autito, el carrito seguidor de luz. A ver. Profe, yo ya lo he hecho en el simulador y lo quería Bien, llevar a la práctica acá físico, pero me parece que no tengo el transistor. bien, bueno, no hay problema. No sé si lo podés compartir vos. Sí, sí, ahora lo comparto. Ahí me llegó el video de, a ver, no recuerdo quién me había mandado. No lo compartí, ahora lo comparto el video. El video del primer circuito funcionando la fotorresistencia, pero que funciona perfecto. ¿Quién lo había mandado el circuito este? Yo, profe, Fabricio, buenísimo. sí. Bueno,
A ver si me podés compartir tu video funcionando. Se entiende el circuito del seguidor, del autito seguidor, ¿no? Lo comparto de vuelta al video. Y creo que hay otros, tal vez hay alguno que sea más. Profe, luego puede compartir el circuito porque me falta una cosa para ver bien. Bien. A ver, Viviana me compartió el video. Gracias, Viviana. A ver, vamos a ver. Ah, también. No me di cuenta, profesor, si funciona o no en este circuito con el motor. Como no Bueno, hay acá una se ve un hélice, poquito más claro de cómo. ahí está. Bueno, ahí está yo no sé si este auto está hecho o no. Hay algunos que se lo puede hacer a este autito sin necesidad de una placa Arduino, pero habría que trabajar un poquito más con la electrónica. De cualquier manera, teniendo una placa Arduino es mucho más eficiente, digamos. Pero bueno, ahí vemos cómo sigue el auto, mueve la linterna para todos lados, y la idea es la misma, digamos. El auto avanza cada vez que recibe la luz de la foto, o sea, en la fotoresistencia. Y si ponemos asociada el, el avance de esa rueda con la fotoresistencia, pero cambiada de lugar, digamos, la rueda derecha con la fotoresistencia izquierda y la rueda izquierda con la fotoresistencia derecha. O sea, avanza, si recibe la luz de las dos fotoresistencias, avanza derecho porque los dos motores se encienden. Pero si la luz viene cruzada, recibe solamente una fotoresistencia a la luz, y bueno, ahí el auto gira con la rueda hasta que se pone de frente a la luz y ya recibe las dos fotoresistencias, entonces avanza derecho. ¿Me decías algo, Viviana? ¿Cómo me doy cuenta que esto está funcionando? Porque no me doy cuenta si funciona o no. O sea, no me da ningún Eh, error ni nada, pero no me doy cuenta. Como no gira, no tengo una hélice o algo que me diga que... claro, en el simulador, pero fíjate que sí gira, y a ver, ya te comparto el mío, se lo ve girar, inclusive, a ver, mira, en el mío tiene acá una sombrita que te das cuenta que está girando. Además, acá dice las RPM del motor. Ah, entonces agarré otro. Ah, sí, dice. No, Dice las el mío dice RPM, cero. que si yo lo detengo, fíjate que cambia. Ah, está bien. Entonces Cambia algo, cero. algo no me funciona en el mío, entonces. Está bien. Con No razón. está funcionando lo tuyo. Si querés, compartí la pantalla y lo revisamos. Claro. No, tengo el Acá entre celular y lo todos. estoy haciendo en la compu. Yo creo que es el cableado, porque eso me costó lo del cableado con el motor. Ahora me voy a fijar igual, de nuevo. Puede ser parte del cableado. Te comparto la pantalla del circuito para que, bueno, revises por ahí, capaz que. Sí, con la Acuérdense siempre pila. que yo uso una fuente externa, tengo que unir el negativo con el negativo de todo el circuito. Y bueno, trabajo directamente con el positivo. En las tres patas, cada vez que yo le pongo acá, el cursor me dice cuál es cuál. Una pata se llama colector, la otra se llama base y la otra emisor. Ahí vamos bien. Inclusive yo con este podría regular la velocidad de salida del motor. Podríamos regular, si saco desde una salida PWM, ahora vamos a intentar hacerlo. Vamos a hacer
Analog Gravity, acá. Que funcione con el PWM y le ponemos acá un valor entre 0 y 255, podríamos poner 125, la mitad, a ver si funciona y cómo se comporta. Si baja, Ujú. Ah, acá está. Ya a me olvidé. ver, Ahí está. Ahí está. Ahora sí. No, ¿por qué no? A ver. Debajo. A ver. Ahí. El número. No me doy cuenta. Ahí. Está en el 6. Ahí está. Me ha puesto en el 9 yo. ¿Será eso? Ahora sí. Ahí ya le encontré el error. Había puesto en el puerto 9 y era en el 6. ah, bien, bien. Eso solo era. Está bien, a veces es una tontera, pero te lleva un tiempo largo darse cuenta porque Claro, y yo lo miraba y tengo pasa, un pasa, poquito no te de... preocupes. No, no, sí, yo sé que tengo un poquito Así de que se... que así es esto, lamentablemente. Sí, sí, sí. A veces me pasa, no, no todo el Y tiempo, por pero ahí, me por eso a veces yo, a veces paro un ratito y si no sale algo, paro y vuelvo enseguida. sí, Y sí, a veces me pasa. Incluso me olvido algunas palabras. He hecho una tesis y me bueno, olvidaba alguna palabra y lo volví a leer y le decía leer a otra persona. Me pasa, pero bueno, y también, con esto sí, también. sí. ¿Qué va a hacer? Bueno, pero ya está, salió, qué bueno. Los motorcitos, está bueno. Esto sí lo puedo hacer, tengo el motorcito, me faltaría la de 9 volts, me parece que no la tengo. Tengo otra de 9 volts, no, no, a ver si hago macana. Voy ¿Cuántos a voltios buscar la que tenés? tengo. A ver cuál es la que. Sí, tengo otra de 9 volts, pero no. A ver, sí. Bien. Le iba a contar una cosa que me pasó en la semana. La gente de Microbit me regaló una placa. Así que Ah, qué estaba bueno, qué mirando. lindo. Sí, pero no porque no tienen, porque le conté que estoy dando clases y demás, pero no tienen para traer, ni para vender, ni para nada, porque no tiene todo por la pandemia, no pueden traer, Mira eh, vos, no no se hay las material. conseguí, no sabía. Acá en el simulador este también tiene una placa de microbit. Sí, y ahora La verdad sacaron que yo no otro, trabajé nunca con microbit, pero aparentemente está bastante interesante. porque tiene todo junto. Incluso pusieron hicieron uno nuevo que tiene un buzzer, se llama buzzer, Sí, un que buzzer es tiene una atrás. chicharrita. Sí, sí, es de la BBC de Londres, ¿no? Es de lo que lo presentan al todo el Ajá. proyecto. Así que es un proyecto bastante interesante. Y yo, como me dijeron que tengo que enseñar, y me fijé y es así con bloques, como Scratch.
Sí, Por sí, eso, con tipo Scratch. no, Claro. Bueno, pero sí, como estoy y también se lo entendiendo, debe programar con código. Seguramente se lo debe poder programar con código. eh, pero bueno, está bueno que hayan las alternativas de programación. sí, 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 sí. Y además que el aparatito, como tiene todo junto, tiene sensores, todo metido en una... Ahí le mando la foto si quieren, así lo chusmeamos. Dale. Eh, tienen todo junto, está bueno para la escuela, ¿no? Para los chicos, digo yo. Porque Sí, la que no, verdad que sí. Si te ahorras, digamos, el conexionado eléctrico y dentro una sola placa compacta, porque creo que tiene acelerómetros, tiene una matriz de LEDs, eh, ya sí, debe estar pensado para eso, digamos, para trabajar en las escuelas con pocos claro, pero no elementos, hay. simplemente la alimentás, la programás y bueno, se trata de programar la mayor cantidad de cosas posibles. Claro, me dijo que tienen todo parado a la producción y todo. Hablé con el gerente, me contacté con un gerente, el gerente de Latinoamérica, Ah, mira de vos, es una marketing. cosa grande a nivel mundial. Sí, sí, que lo maneja la parte en Brasil se maneja, desde Brasil. Claro, sí, Y yo, bueno, no sé si tendrá que ver. Hubo una crisis de microchips a través de la pandemia, que, claro, como se dejaron de producir autos en un momento, digamos, cuando estaba todo parado, eh, y se pasó la producción de los microcontroladores, microcomponentes, de los que fabricaban autos, se fueron a fabricar computadoras, parece que se vendían más computadoras. eh, y bueno, ahora como que tiene que volver a arrancar todo y como hubo un cambio, digamos, económico, un cambio que están todavía evaluando y viendo, poniendo a punto las plantas de producción. Inclusive se llegó a dejar de fabricar autos porque no, digamos, los faltantes de las componentes que tenían eran componentes electrónicos que no estaban produciendo las fábricas. Y claro, posiblemente este tipo de tecnología también haya caído dentro de alguna bolsa parecida o se hayan dejado de producir para producir otras cosas. Es lo que no sé, pero yo lo que decía, bueno, enseñar microbit, pero sin la placa, porque como algunos los chicos tienen en la escuela y otros no, así que bueno, vamos a ver qué claro, está deciden. interesante. No sé el costo de la placa esa, si lo No, conoces. no me lo dicen, yo quise averiguar más, yo me contacté Claro, para sí, sí, comprarla, sí. porque Y por bueno, ahora trabajo sobre tenía que todo que no se comprarla. consigue, pero está muy buena. Yo la vi un poco y me pareció interesante porque ya viene compacto, todo con un montón de sensores ya incorporados y que lo pones en práctica, digamos, sin tener que, solamente trabajando Como desde la para, programación. a mí me parece que como para dar un inicio a lo que es robótica está bueno, pero yo después seguiría con Arduino y otras, ¿no? Y alguna otra cosa más, cada vez que subiendo, ¿no? Un poquito más de nivel, pero me parece que es como una introducción para la escuela primaria o incluso el Sí, puede secundario, ser. ¿no? Como inicio, podría ser esto, está bueno, está bueno. Puede ser. La verdad que a la Microbit no la trabajé tanto. Para los que no la conocen, esta es la placa Microbit. Tiene ya varios sensores incorporados, Ay, se la alimenta desde acá, se la programa, ya tiene el micro adentro y tiene ya conectados una serie de pulsadores. Esto que ven acá es una matriz de LED con los que yo puedo programar y jugar con esto. Tiene un buzzer que es una chicharrita que suena y tiene un par de sensores más, creo que son acelerómetros. A ver, yo podría hacer un juego de que se enciendan los LEDs, que si yo lo pongo horizontal o vertical, o hacer la sensación de que esos LEDs son pelotitas y se mueven con la gravedad de la Tierra. Eh, también. Cosas interesantes así. Está bueno, está interesante y bueno, habrá que ver la relación costo. Todo esto se puede hacer con una placa Arduino. Hay que ver la relación del costo y bueno, si yo me pongo a armar una cosa así, y bueno, pero está interesante. Estas partes de acá, bueno, se ve que son salidas o posiblemente entradas. No la conozco tanto, por eso no les cuento mucho.
Yo me voy a interesar, después les cuento bien, porque me Si propusieron haces el... algo, me lo contás, si lo Bueno, pones en bueno, sí, marcha, en sí. funcionamiento. Bueno, me dijeron que en 2 semanas puede ser que ya esté en las placas y vamos a ver si Ah, es puedo cuestión de conseguir tiempo, alguna. esperarla. Está bueno, está No me bueno. Ojalá dijeron que no vengan con comprarlo, nuevo precio más. claro, pero no me Sí, dijeron de comprarla porque no saben cuánto sería. Y con el valor del claro, dólar y todo está eso. bien. Bueno, esto Sí, funcionó, sí, así que sí, 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 ese es el otro tema que tenemos acá. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, cambié. Recién no me funcionaba, no sabía por qué. Acá tenía una L. Yo había escrito, pensé que había escrito Analog Grade, pero acá tenía una L entre la G y la W y no me andaba y no sabía por qué, hasta que la encontré. El error, lo que te pasa a vos también, Viviana. Bueno, acá en vez de poner directamente 1 o 0, le di un valor con Analog Grade, le puse 125. De alguna manera, una manera de variar la velocidad de funcionamiento. Cuando está apagado, y cuando se prende, acuérdense que antes acá me daba 250 RPM, creo, un valor más grande. Ese valor cambió. Entonces yo con esto podría manejar la velocidad, inclusive podría poner un potenciómetro para manejar la velocidad del motor. Vamos a cambiar el valor de velocidad, lo pongamos, o sea, 50, como para que ande un poco más despacio. Y vamos a ver que acá las RPM bajan. Si yo tuviera el motor real, se notaría muchísimo. Bueno, ahí están dando a 50 RPM, giraría más despacio, ¿sí? Entonces podría ponerle al autito un control de velocidad externo. Bueno, si alguien me puede compartir el trabajo este funcionando, para ver qué anda del otro lado también. Todo bien, Ahora se la Maxi. mando, ahora se la mando yo por WhatsApp. Mándalo por WhatsApp, así lo vemos. Buenísimo. Me avisa, ahí llegó. Buenísimo. Ahora lo comparto. puede ser que llegue a un valor constante y quede ahí. A ver, ¿Un valor constante de qué? de 285 RPM. Sí, sí, queda, digamos, cuando se enciende, se queda constante esa velocidad. Ah, listo. No, ya está. Bien. Eso es lo que mandé. Porque, digo, bueno, la mando Sí, porque, a sí, ver, sí. Yo le bien. cambié la velocidad, pero trabajando con el Analog Grade. Ujú. A ver, bueno,
Ahí está parado, y ahí cuando le das marcha, ahí empieza a andar. Bueno, no se alcanza a ver bien, pero sí, está funcionando bárbaro. ¿Se entiende el circuito ese? Funciona, ¿verdad? Bueno, vamos Sí. a trabajar con... Vamos a ver una herramienta más de programación. Ahora les comparto un PowerPoint que se llama Switch Case. Básicamente, lo que yo puedo hacer con Switch Case también lo puedo hacer con un if, pero trabajando con esto podría hacerlo más, más práctico mi circuito, y más que nada a mi programa, más una programación un poco más eficiente, tal vez más entendible. ¿Sí? Se llama switch case. Yo tengo una variable a la cual podrían ser letras, podrían ser números, una variable que va a estar variando en función a algo. Por ejemplo, ese algo podría ser la intensidad de luz que incide sobre una resistencia. Ese valor que toma acá, yo lo meto dentro de este programa, ¿sí? De esta herramienta de programación, pongo switch, el nombre de la variable que va a estar cambiando, y le pongo los diferentes casos. Caso 1, caso 2, caso 3. Bueno, caso 1, cuando sucede que la variable, por ejemplo, toma el valor 1, va a ser lo que yo escribo acá, que es encender un LED puntual. Después sale de este bloque de programa a través del break. Yo este break lo tengo que poner. Y vuelve cuando vuelve a buscar el valor de la variable, si cambió, por ejemplo, que haya cambiado 2, cambia 2, caso 2, hace lo que yo pongo acá. Y bueno, y puedo poner la cantidad de casos como valores tome la variable. ¿Sí? Y armar un programa así. Acá vamos a ver. Bueno, acá tenemos los parámetros. Var es una variable cuyo valor compara con varios casos. Los tipos de datos permitidos son variables enteras, o sea, números de 0 al número que sea, número entero, y char, que son caracteres. ¿Sí? Bueno. Y no me devuelve nada. Acá tenemos un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo una variable que se llama var. Y es el caso que le explicaba. Caso 1, si variable vale 1, hace algo acá. Si variable vale 2, hace algo acá. Y bueno, podría hacer algo por defecto si no entra alguna, si la variable esa toma algún valor que no está dentro de los casos, bueno, podría poner default y que haga lo que haga acá. Si no quiero poner este default, simplemente no lo pongo. A ver, y vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí? Bueno, vamos a probar a ver si sale. Bueno, mi variable va a ser intensidad de luz. Y en vez de usar if y else, vamos a usar switch case.
¿sí? Pero bueno, primero voy a hacer un mapeo yo, esa variable de intensidad de luz. Así que, bueno, esto también lo vamos a sacar. A ver. El map, ¿se acuerdan para qué era el map? Como analog grid puede tomar valores entre 0 y 1024, y yo quiero que esos valores entre 0 y 1024 me los convierta en, no sé, en otro tipo de valores. En valores de 0 a 10, por ejemplo. Este 0 toma valores entre 0 y 10, 24, pero yo quiero que me convierta estos valores entre 0 y, vamos, 5. Entonces, lo que entra por esta pata, que suele tomar valores entre 0 y 1024, me va a convertir entre valores entre 0 y 5 y lo va a guardar en la variable esta, intensidad de luz. Este directamente lo saco. No sé qué es. Sí. Ahí está. Entonces, la variable intensidad de luz va a tomar valores entre 0 y 5 a través de este mapeo. Y bueno, voy a verificar que esté escribiendo bien. Switch. Switch. El nombre de la variable, que se llama así. Abro corchetes. Y bueno, acá los casos. Case 1, 2 puntos. Pero vamos a cambiar el circuito, me parece. A ver. Tendríamos que poner 5 case 1, 2, 3, 4 y 5. Eso estaba pensando en hacer 5 LEDs y poner diferentes, no sé si 5 LED, pero 3, por lo menos 3, Entonces el mapeo tendría que ser de 0 a 3. de 0 a 3, sí, claro. Bueno, vamos a cambiar este circuito. Saquemos el código un ratito. Saquemos este motor. La fuente. Conectemos los LEDs. Pongamos 1, 2, 3. Ponemos las respectivas resistencias. Y, perdón, esto va
Valor de 220 ohm. Le vamos a poner colores diferentes. Un amarillo. Verde y rojo. Le vamos a hacer un semáforo de intensidad de luz. Ahora sí, conectamos. Esta la pongamos en la pata 13. La pata 11 me parece que lo conecté. Bueno, 13, 11 y 8. Y estas patas van a negativo. Bueno, entonces, ahora sigamos así con el código. La idea es que en función a la variación de intensidad de luz, vamos de 0 a 3. Y bueno, ahora sí, KC1. Primero avisemos que bueno, tenemos un LED en la pata 13. LED 1 va a ser en la pata 11. Y LED 2 en la pata 8. Todos son salidas. Y 1. Y LED 2. Salidas. Bueno. Y ahora casi uno que Digital Drive. Que solamente se enciende el LED 1. O LED en estado alto. Y que los otros dos estén en estado bajo. Voy a hacer un break. Voy a revisar que esté bien escrito break. Es sin ser. Break. Punto y coma. Ahora ponemos KC2. Va a ser muy parecido. Caso 2. Este va a estar en low. Este en high. Y este en low. Y el último caso, caso 3,
Vamos a ver si la variación nos permite poder jugar con esto de esta manera. Fake. Acá cerramos el corchete. Y bueno, seguro siempre debería estar en uno de los tres casos. Lo vamos a ver si funciona. Por lo menos no me dio error. Y ahora juguemos con la variación esta. A ver si. Ajá. Está funcionando, pero sí, ahí se prende uno. Ahí se prende en el medio. Y no llego a prender el tercero porque seguramente el rango. A ver. Tal vez debería variar esta resistencia para que me dé un rango diferente. Pero bueno, está funcionando. Está funcionando al menos con 2. Aquí, como esta resistencia no está llegando al valor de o 0 voltios o de 5 voltios, vamos a ver. Vamos a imprimir. Vamos a poner serial print. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Pongamos el valor de Intenluz. Que lo imprima a ver qué está sucediendo. Y busquemos qué es lo que está pasando con el monitor 0. Bueno, ahí estamos en el caso 0. Ah, bien. Está en 2. Ah, bien, está entre 0 y 2. Bien, ese es el problema. El problema está en la programación. Yo puse que varía entre valores entre 0 y 3. Entonces estoy tomando 4 valores. Lo pongo entre 1 y 3. Y ahora sí debería. No. Ah. Lo que está pasando es que por el valor de voltaje que está saliendo por acá, hay uno de los casos que no lo toma porque no llega al valor. Porque mi circuito no permite que varíe entre 0 y 1024 en realidad. Debe estar variando entre 0 y 1000. Lo voy a dejar como estaba entre 0 y 3. O lo voy a poner entre 1 y 4. Le voy a poner un valor más. Entre 1 y 4. Y ahí seguramente sí voy a llegar. Estoy en 1. Paso a 2. Y pasé a 3. Y acá tengo como un rango muy cortito entre 2 y 3. Tengo un desplazamiento muy cortito. Fíjense que pasa por 2, pero ahí está en 2. Ahí lo puse en 2. Pero bueno, está funcionando. La idea de esto era probar esta herramienta más de programación que se llama Switch Case y que me permite hacer la programación un poco más ordenada y tal vez más eficiente. Y es una herramienta más que yo puedo manejar
combinada sobre todo con esta otra que es la de MAP, y es una herramienta también potente que tengo para programar y lograr los objetivos más fácil de mi programación, ¿sí? Viviana, ahí me mandaste un circuito, lo voy a compartir acá para que lo veamos. A ver. Bueno, ahí tenemos el circuito del motor funcionando. Acuérdense que este circuito es la mitad. Nosotros, para hacer el circuito completo, deberíamos trabajar con 2 fotoresistencias y 2 motores y montar todo, pero bueno, ahí se nota que está funcionando, Viviana. Felicitaciones. Y bueno, no sé si quedó alguna duda o algo pendiente de los temas que vimos hoy. ¿Alguna consulta que me quieran hacer? Yo no, profe, ya entendí todo bien. Bueno, se entendió todo entonces. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció trabajar con la fotoresistencia? No sé si la conocían, si ya habían trabajado. Es algo bastante popular, no es nuevo. Y bueno, pero está bueno las ideas nuevas que surgen a través de, bueno, manejar digitalmente la señal de entrada. Yo podría hacer un instrumento de medición de cantidad de luz, un luxómetro, siempre que contraste, digamos, con un equipo ya funcionando. Yo no sé cuánta luz eh, es un lux o 10 lux. No conozco la cantidad de luz y es difícil determinar o hacer un experimento para lograr entregar esa cantidad de luz como para tomar valores de referencia. O sea, la idea es contrastar el instrumento con el equipo que yo estoy haciendo, pero se podría hacer un luxómetro tranquilamente. Tal vez podríamos usar un luxómetro de las aplicaciones de celular y compararlo y bueno, hacer alguna función matemática que convierta ese valor de entrada analógica que yo tengo, que es un valor entre 0 y 1024, y darle el valor, convertir ese valor a través de un factor de proporcionalidad, una multiplicación o lo que sea, en la cantidad exacta de lux, de cantidad de luz. Así que eso sería algo interesante para trabajar. Así que, bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta. Si no, cerramos acá la clase de hoy y seguimos la semana que viene. La semana que viene vamos a trabajar vamos a empezar a ver motores ya, ¿sí? Vamos a trabajar con este driver que está acá. Es un circuito que se llama Puente H. Es más o menos un arreglo de transistores adentro, con transistores que me va a permitir, a través de una combinación de unos y ceros, enviarle información al motor para que avance en un sentido o en el otro, o para que pueda manejar la velocidad del motor. Y bueno, además usar una fuente de energía externa, porque ya, como vimos hoy, siempre para manejar un motor necesitamos una fuente de energía externa para poder alimentar el motor. Así que para no usar transistores y esas cosas que se puede, vienen este tipo de elementos integrados ya, pero que funcionan muy bien y bueno, que se pueden trabajar para usar con motores. Así que la semana que viene, si los tienen, hay uno puntual que se llama L298N, que es ese de color rojito. Ya les voy a mandar una foto. Pero bueno, si lo consiguen, si lo tienen, y los motores de este tipo de motores que son los amarillitos con un motorreductor, si los pueden conseguir, y así trabajamos la semana que viene.
sería ideal. Y si no, por suerte lo podemos trabajar con el simulador. Sí, porque sería ideal, porque los motores estos, bueno, tiene un par de terminales, habría que soldarles, idealmente hay que soldarles o hacer alguna, si no tienen soldador, hacer algún tipo de enganche con el cable, pero que quede firme y ponerle cinta o algo para que quede firme, para que llevemos los terminales de los motores que si los compramos nuevos no vienen soldados los cables, vienen sin cable. Y si lo están por comprar, tal vez en donde los compres, si lo hacen la compra presencial en el lugar donde se los vendan, es posible que se los puedan soldar. Y bueno, y si no, si ustedes tienen soldador en la casa o conocen a alguien que se los pueda soldar, estaría bueno. Y bueno, si tienen que comprar, les recomiendo el L298 que es rojito. Ya les voy a mandar un poco más de info durante la semana. Y bueno, así empezamos a trabajar con motores. ¿Estamos? Bueno, dudas, consultas, preguntas sobre la clase de hoy. ¿Se entendió todo? Bueno, Sí, todo regio, profe, gracias. buenísimo, me alegro. Bueno, cualquier duda, si pueden hacer el trabajo en Protoboard durante la semana, si surge algún problema, nos comunicamos a través del WhatsApp y bueno, espero sus videos y sus trabajos. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao, saludos a todos. Hasta la próxima.